Hace un par de años que se viene instalando la idea de que Argentina era una potencia a comienzos del siglo XX. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Y como ya lo dijo hasta el presidente, no pude evitar ponerme a estudiar sobre el tema. ¡Aguantá! Así que armé este video para contarte todo lo que aprendí, darte la respuesta que necesitas para la próxima vez que el tío borracho arranque con... ¿Sabes lo que pasa, pibe? Argentina era una potencia mundial a comienzos del siglo XX y todo se jodió con... Así que, sin más, vamos con algunas claves. Para decir que teníamos el mayor PBI per cápita del mundo, es decir, la mayor cantidad de riqueza por habitante, nos suele mostrar este gráfico de la posición de Argentina en el ranking mundial y cómo nos caemos del mapa después de 1950. Justo después del voto femenino y el peronismo. ¿Viste, pibi? Hay básicamente 3 problemas que hacen de este ranking una burrada. No tiene por qué humillarme. Primero que nada, la base de datos de los PBI per cápita está mal. ¡Qué robo! Y lo podemos chequear entrando a la página Our World in Data y en un minuto armarte un gráfico con el PBI per cápita de los países que quieras. Yo hice este y Argentina está abajo de todos siempre. Soy la República, chicos, respétenme. El segundo detalle que no te suelen contar es que el ranking tenía mucho menos países a comienzos del siglo. En 1950 el ranking pasa de tener 50 a 140 países. Es como cuando mi ex me decía que yo era el mejor novio que había tenido. Solamente había estado conmigo. El tamaño, al menos cuando hablamos de muestras, sí importa. Por supuesto. No es lo mismo estar quinto en un ranking de 50 que en un ranking de 150 países. En tercer lugar, la posición del país en el ranking no te sirve para medir el desempeño real. No te sirve para saber si mejorás o empeorás, sino cómo te fue con respecto al desempeño de los demás países, para compararte en base a cómo le fue al resto. Podés crecer una banda, pero si el que está arriba tuyo te llevaba mucha diferencia al arrancar, podés no crecer en el ranking. O les puede ir muy mal a los demás y vos no mejorás nada. Como pasó con muchos países europeos que eran más desarrollados que Argentina, pero que para 1949 estaban por debajo nuestro en el ranking. Claro, habían tenido la Segunda Guerra Mundial y se estaban recuperando. Seremos menos malos que los demás, no sé. Argentina no mejoró, ellos empeoraron un montón. En resumen, el ranking tiene 3 problemas fundamentales. 1. Usa datos erróneos. 2. Cambia la cantidad de países que conforman el ranking. Y 3. Al ser un ranking, no te mide el desempeño real del país, sino cómo te va en relación a los demás. Ahora, si el tío contraataca, le tiramos unos datos más y le recitamos este poema de Parra. Hay 2 panes. Usted consume 2 y yo ninguno. Consumo promedio, un pan por persona. El PIB per cápita no deja de ser un promedio de la cantidad de riqueza que hay en el país. Nos habla del tamaño de la torta, pero no de cómo se distribuye. Siempre puede haber uno que se come todas las porciones. Todas. Porciones, todas. ¡Que no lo haga! Está buena la torta. Ahora los entiendo porque se comen toda la torta, los locos. Parece que lo disfrutas, Bruce, querido. Yo necesito un mate, viejo. Ahí va. Gracias. Ahí va. Como me cuida la producción. Pero además, el promedio habla del tamaño de la torta en relación a la población que tenés. Si seguimos aplicando esta lógica al día de hoy, Luxemburgo sería el país potencia mundial, ya que tiene el mayor PIB per cápita a nivel mundial, pero una población de 700.000 habitantes, menos que varios municipios del conurbano bonaerense. Después de aprender esto, dije ya fue. Comparo por PBI a secas, es decir, sin dividir por la cantidad de población que tiene. Y empecé a sacar un montón de conclusiones. Hasta que me di cuenta de algo. También está mal medir solamente por PBIs, aunque sea a secas. Oye, despacio, cerebrito. Esto genera que se use como un sinónimo el crecimiento al desarrollo económico. Y los que estudian estos temas se vuelven locos cuando los usas como sinónimos. ¿Perdón? Y si bien parece complicada la definición, encontré una pregunta en este libro que está espectacular. Que básicamente dice: ¿por qué no tenemos idea sobre Guinea Ecuatorial, pero sabemos perfectamente sobre el crecimiento que tuvo China en los últimos años? Fácil, porque sabemos distinguir entre crecimiento
y desarrollo sin haber ido a ninguna clase de economía. Guinea Ecuatorial es un país africano que creció muchísimo durante el último tiempo, producto de que encontraron petróleo. Entonces empezó a exportar un recurso natural sin agregarle ningún tipo de valor. Y si bien se empezaron a hacer más dependientes de lo que pasaba en el mercado mundial del petróleo, no se puede negar que creció y mucho. Ahora bien, cuando escuchamos hablar de China, nos damos cuenta que si bien explotó sus recursos naturales, les empezó a agregar mucho valor, a tal punto que no le alcanzaban sus propios recursos naturales y tenía que importar de otros países. A medida que se iban beneficiando económicamente de esto, fueron diversificando su matriz productiva, agregándole más tecnología y más trabajo chino a lo que estaban exportando, pasando de ser hecho en China a diseñado y desarrollado en China. Y esto lo llevó a ser mucho menos vulnerable ante problemas externos. Y así pudo pasar de 1978 no tener la capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias de su población a erradicar la pobreza extrema en el 2021. Todo esto mientras le pelea a Estados Unidos la posición de potencia mundial. El futuro de la gente de Guinea Ecuatorial depende de lo que pasa en el mercado del petróleo. La suerte de los chinos depende de sus propias capacidades. Ay, pero qué inteligentes son. Tanto tecnológicas, productivas como cognitivas. Guinea Ecuatorial creció. China se desarrolló. El petróleo de hoy son los granos de la Argentina de fines del siglo XIX. Y como decía la nona, lo que rápido viene, rápido se va. Los beneficios de esa Argentina de la que tanto se habla quedaron fulminados para 1930 por una crisis mundial. No pudimos hacer nada para defenderlo. Ahora bien, cabe la pena preguntarse, ¿la Argentina de 1930 era una Argentina desarrollada? ¿Era un país potencia a nivel mundial? Desarrollarse implica mejorarle la vida a las personas. Por esto es que el desarrollo no puede medirse solamente por el PBI, ya que puede ser un indicador que aumente sin aumentar la calidad de vida de las personas. Queremos comer algo. ¡Acceso denegado! Un claro ejemplo es la Argentina de 1930 a 1945, en donde se duplicó la producción industrial, pero que los salarios solo crecieron en un 15%. El PBI es un medio, no un fin en sí mismo. El fin es la libertad real de las personas, que podamos vivir mejor. Con esta discusión ya saldada, podemos pasar a la pregunta más importante. ¿Cómo vivía la gente en esa Argentina potencia? Para eso vamos a ver algunas estadísticas. Arranquemos con la primera dimensión, la salud. ¿Cómo sabemos cuánta salud tenían nuestros tátaras abuelos? Lo mejor para calcular esto según los expertos es ver cuánto se esperaba que iba a vivir una persona según el país en el que nacía. Y en este gráfico vemos la de Argentina comparada a la de los países desarrollados. ¿Ves? Mirá, 1918. Igual que el Reino Unido. Algo así te va a decir tu tío cuando le muestres este gráfico. Y ahí es cuando le tenés que recordar algo muy importante. Estaban en plena guerra mundial. Lo que podemos ver en el gráfico es que para 1916, cuando asume el colectivista Irigoyen, y todo se arrancó a arruinar según esta perspectiva, si nacías en Argentina, tienes una expectativa de vida de 15 años menor a la de un australiano con una expectativa de 60 años. Bastante diferencia para ser una potencia mundial, ¿no? Y otro dato para nada menor que tenemos que tener en cuenta es la desigualdad que había adentro del país. Y para eso podemos ver este gráfico que nos muestra la diferencia entre nacer en Buenos Aires con otras provincias. Y bueno, ya sé lo que estás pensando. Al menos tenían Fernet y Cuarteto. Mejor tener calidad de vida que cantidad de años, ¿no? Y si bien esto uno lo podría discutir, la verdad es que también pasaba con respecto a las otras provincias, como vemos en este gráfico. Salió rico. En conclusión, había mejor salud en todos los países seleccionados que comparamos. Veamos la segunda dimensión, la educación. Para esto nos sirve medir el promedio de la cantidad de años que estudiaban las personas. De vuelta, un gráfico de Our World in Data, Argentina por debajo de todos los países desarrollados. Otro gráfico en el que estamos abajo es este, que muestra el porcentaje de niños entre 5 y 14 años que se inscribían en la escuela entre 1870 y 1913. Raro, un país potencia en donde tu propia población no accede a la educación, ¿no? Esto muestra claramente que nuestra riqueza no venía por lo que hacíamos con nuestra cabeza, sino por el suelo rico que pisábamos. En conclusión, podemos decir que el PBI per cápita no nos sirve para medir si Argentina era una potencia a fines del siglo XIX.
Que el PBI a secas tampoco nos sirve para saber si éramos un país desarrollado, porque la verdad es que si ese crecimiento no se traducía en que la gente viva mejor, no lo podemos catalogar como desarrollo. Y por último, con todos los datos que vimos en el video, nos damos cuenta que los argentinos y argentinas no vivían mejor y ni siquiera igual a los países desarrollados. Argentina no era una potencia a principios del siglo XX. Pero de lo que sí estamos seguros es que Argentina puede ser una potencia en el siglo XXI. Que el país se puede desarrollar y tenemos una gran oportunidad, especialmente con la transición energética que está pasando a nivel global, que nos permite soñar con la posibilidad de un país desarrollado. Para eso estamos investigando un montón de cosas en el Laboratorio para la Transición Energética. Si te interesa este tipo de cosas, no dudes de seguirnos y suscribirte en nuestras redes sociales. Ahora sí, a dormir una siesta, que el asado cae pesado después de discutir con la familia.